acta de la sesión 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo del jefe de gabinete de Senapred, de fecha 31 de julio, por el cual solicitan se puede regendar la invitación a la directora nacional de Senapred o en su defecto se puede permitir asistir telemáticamente, debido a que el martes 6 de agosto se encontrará en la región de Tarapacá por las actividades relacionadas al simulacro de sismo y tsunami regional. Sin embargo, el día de hoy se envió un correo por el mismo jefe de gabinete, por el cual excusa la asistencia de la directora nacional del referido servicio debido a la emergencia producida por el sistema frontal ocurrido entre el 1 y 3 de agosto que dejó extensos daños en las regiones afectadas. No obstante, hace presente su más alto compromiso con los objetivos que esta importante instancia persigue y presenta su completa disposición a asistir en la siguiente sesión si la comisión lo tiene a bien. Luego tenemos varios oficios, uno de la Municipalidad de Gualeguay, de la Municipalidad de San Miguel, de Cabildo, de Puchuncaví, de San Antonio, de San José de Maipo, de San Pedro y de Vicuña, en respuesta a los oficios sobre el requerimiento informal sobre el estado, actualización e implementación del Plan Comunal de Emergencia. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, yo respecto a la cuenta, quiero hacer el punto de lo siguiente. A la directora de Senapred se le dieron las facilidades de que esto fuera por Zoom, pero ni aún así por Zoom, digamos, se excusa, pero durante el día de hoy la vi en puntos de prensa. Entiendo que su labor es gestión y más allá de que es válido que vaya a los puntos de prensa, nosotros hemos sido súper flexibles. Está bien que no vengan de manera presencial, les damos la opción por Zoom, se les da por Zoom, se vuelven a excusar. Pero yo quiero sentar el presidente que más allá de lo flexible que podamos ser, yo creo que también debe haber un compromiso sobre todo a temáticas de tanta importancia que estamos viendo en esta comisión. Para que quede en acta. Eso. Diputado Cifuentes, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me surge una duda respecto de los planes de emergencia municipal que estamos recibiendo. En la cuenta se han dado a conocer varios, la semana anterior también. La cuestión es qué vamos a hacer con esos planes, porque me da la impresión de que debiésemos tener alguna visión de conjunto y algún análisis crítico, digamos. Entonces me atrevo a sugerir de que podamos enviarlo a la Biblioteca del Congreso y pedirle a ellos que nos hagan un informe lo más transversal posible, digamos. No sé si habrá un especialista ahí, y si no ellos tienen fórmulas de hacerse con alguno, que nos permita tener una opinión sistematizada, digamos, respecto de eso. Sí, la secretaría. Gracias, presidente. Si le parece a la comisión, una vez que lleguen los 345 planes comunales, que van... No van a llegar todos, entonces a lo mejor pongámonos un plazo que sea razonable. ¿Tiene el objetivo de ese trabajo? ¿Ah? Claro. ¿Cuál sería la finalidad del trabajo? Hacer un análisis de qué contienen, qué contiene uno, qué no contiene lo otro, están actualizados, a qué fecha están... O sea, se puede sugerir muchos factores y formas de entrar a un análisis crítico. Sí, bueno, yo entiendo el requerimiento del diputado Cifuentes. Lo que sí quería proponer lo siguiente, que para la próxima sesión invitemos nuevamente a la directora de Senapred y dentro de lo que ella debe exponer, nos gustaría que expusiera sobre una mirada respecto a los planes, si ella tiene planes que son tipo o de mejor contenido para los distintos territorios. ¿Y por qué hablo de los distintos territorios? Porque las emergencias de desastres del norte son muy distintas a las del centro y muy distintas a las del sur. Y yo creo que unificar un criterio único para todo el país respecto a planes de emergencia creo que es poco aplicable. Y una vez en conjunto con la respuesta que nos pudiese dar la directora de Senapred, pedirle ahí a la biblioteca que nos dé alguna apreciación respecto a un análisis cuantitativo, cualitativo o particular de estos planes, entendiendo cuáles son las fortalezas y debilidades. No sé qué les parece, diputado o diputada. ¿Sí? ¿Tomamos ese acuerdo? Perfecto. Acordado entonces citar.
Bueno, antes de pasar a la orden del día, quiero dar cuenta de la situación que les referí vía WhatsApp el día sábado, perdón, el día viernes, donde se reportó digamos, el atropello mientras desarrollaban labores de servicio de dos voluntarios de bomberos, Fabián Orellana y Damián Nicolás Monsalve Reyes, el maquinista y un voluntario de bomberos de la comuna de San Clemente. Quiero hacer una pequeña cronología. El viernes 2 de agosto, a eso de las 11:26 de la mañana, no, todavía no, un pequeño reporte sobre el incidente. Entonces, es para contextualizar una situación. ¿Tiene algún vario? Sí, sí. Bueno, la cronología de lo hecho, que es una situación bastante compleja, fue que el día viernes 2 de agosto a las 11:26 yo recibí en el reporte que tenemos los parlamentarios con la delegación regional del Maule un aviso del delegado presidencial por este atropello de dos funcionarios de bomberos de San Clemente de parte de un conductor ebrio en el sector de, digamos, Vilches, en la comuna de San Clemente. Eso fue a las 11:26, el viernes 2 de agosto a las 11:55, les compartí a este grupo de WhatsApp esa información respecto al incidente. El viernes 2 de agosto a las 12:02 se informó sobre la situación de los dos funcionarios por parte de don Fernando Recio, con el cual tuvimos contacto en directo, y el sábado 16:31, tras un llamado de la madre, de uno de los voluntarios a quien conozco anteriormente, me pidió ir al hospital, con la cual tomé contacto y vimos la situación de su hijo en terreno, que era el más complejo. Ante esa situación, por eso quise hacer el punto antes de la tabla, pedirle a don Fernando Recio que nos cuente cuál es el estado de salud de ambos voluntarios, que es una situación que, digamos, estamos muy al pendiente en esta comisión. Don Fernando, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Informarle que en el caso del bombero Fabián Orellana está actualmente en la Mutual, en el hospital de la Mutual en Santiago. Va a ser operado este jueves de su cadera, tiene problemas de fractura de la pelvis, producto del impacto del vehículo que lo atropelló. Y respecto del bombero Nicolás Monsalve, está en la UTI del hospital de Talca con daño aparente en el riñón que sigue estable y en observación. En 7 días más van a poder evaluar si es necesaria la derivación a Santiago o a algún centro de mayor especialización. Esa es la situación, presidente. Muchas gracias, don Fernando. Ofrezco nuestra solidaridad. Exactamente. Hacemos llegar nuevamente nuestra solidaridad a los dos voluntarios. Bueno, y diputado Araya. Gracias, presidente. Al respecto, podríamos enviar una carta, un oficio de parte de la comisión, así como se ha hecho en otras situaciones, el poder manifestar en el fondo la preocupación de la comisión con la salud de ambos voluntarios. Sí, sí, existe el acuerdo de la comisión, ¿me parece? Sí, acordado. Bueno, hacer presente que el día sábado también tomé contacto con la ministra de Salud, que también está al pendiente de la salud a nombre de esta comisión de bomberos, emergencia y desastre. Bueno, entrando de pleno ya a la orden del día. No, a ver, pero vamos a pasar a puntos varios rápidamente. Por favor, diputado Bobadilla, tiene la palabra, por favor, como varios. Presidente, yo creo que todos compartimos esta idea y que en el territorio creo que en más de alguna oportunidad a los que estamos formando parte de esta comisión se nos ha planteado. Me refiero a la pensión de gracia para bomberos insigne. Yo quisiera, presidente, que como acuerdo de esta comisión le solicitáramos a su excelencia, el presidente de la República, que en el presupuesto del próximo año 2025 incorpore una glosa para hacer justicia con esta antigua demanda de muchos bomberos a lo largo del país, de tal manera que a través del presupuesto y una glosa se pueda asignar una pensión de gracia
a todos y cada uno de estos bomberos que le han prestado una vida de servicio a nuestro país, y creo que es de justicia un reconocimiento de esta naturaleza. Así que, presidente, le solicito, si usted lo tiene a bien, que tomemos el acuerdo de oficiar al presidente de la República para que se considere en el próximo presupuesto de la Nación lo que he mencionado. Perfecto. Ofrezco la palabra, diputada Medina. Gracias, presidente. ¿Es sobre el punto? No. No. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Sí, ¿estamos de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Badilla? Sí, estamos de acuerdo. Diputada Medina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos, presidente, y me gustaría hacer una propuesta, a ver si lo avala la comisión, que es para invitar a la SEC, a doña Marta Cabezas Labra, superintendente de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por todos los problemas que hemos tenido con estas lluvias que hoy día afectaron tremendamente, y sabemos que van a haber comisiones investigadoras y que hay hartos puntos políticos y harta fiscalización a esto, pero a ella me gustaría que la pudiéramos invitar para que respondiera de acuerdo a cómo han tomado ellos el trabajo de la prevención, gestión y la respuesta ante estos eventos, y qué sanciones existen hoy día y se van a dar a estas empresas, como para que nos entregaran más información respecto a ello, presidente. Perfecto, tomamos el acuerdo y bueno, agregar al requerimiento de la invitación que la SEC indique por región cuáles han sido las multas aplicables a la empresa de distribución eléctrica, que haga la segmentación en los últimos 3 años, ¿les parece? Acordado. Diputada Riquelme. Presidente, tengo 2 puntos varios. El primero es para que, a nombre de la comisión, si a todos les parece bien, podamos enviarle un saludo a mi 8ª compañía de bomberos, la compañía de Estados Unidos, que el día 8 del 8, o sea, de un par de días más, va a estar en su 6º aniversario, especialmente a su director Francisco Bach Valenzuela, de parte de la comisión. Ese es mi primer punto. ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Diputados, de acuerdo. Y lo segundo es comunicarle a la comisión que el tema que vimos la semana pasada, afortunadamente, ha tenido muy buena llegada, el tema que hablamos la semana pasada respecto del tranque Millagüe, no sé si lo recuerdan todos, que hablamos de la exposición del muro a un sismo o a un rebalse producto de inundación. Hemos conseguido que la Comisión Nacional de Riego apruebe un presupuesto extraordinario, a pesar de que este es un tranque de particulares, pero dada la urgencia y la afectación para 270 familias de la localidad de Millagüe, en la comuna de San Vicente, de 380 millones de pesos para poder ir en ayuda y en reparación de este tranque. Así que luego le haré las preguntas al profesor sobre el evento y las posibilidades de riesgo, pero quería agradecerle a todos en la comisión, porque todos fueron parte de que esto fuera posible para una comunidad, para 270 familias, así que personalmente doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por el apoyo en enviar los oficios la semana pasada. Bien, muchas gracias, diputada. Subimos en su intervención en la sala donde nos responsabilizaba algunos de los temas de los tranques. Bueno, entrando ya a la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continúa la discusión general del proyecto de ley de las diputadas y diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Tomás Hirsch, Carmen Medina, Francisco Pulgar, Marcela Riquelme y Jorge Zafirio, que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo y viviendas nuevas y en otras edificaciones que indican correspondiente al boletín 16.919-14, que en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se ha invitado a la directora nacional del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado Villegas, la cual asiste vía Zoom. No sé si ella está conectada ya. Directora, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias a usted y a todos los honorables diputados y diputadas que me asisten. No sé, mi secretaria habría enviado una presentación, no sé si ustedes la recibieron, y un documento. Vamos a preguntarle a la secretaría sola. Me dicen que usted tiene que operar la presentación. Ya, deme
un segundo. Ningún problema. Mientras prepara la presentación, también aprovechamos de saludar quien está presencial, el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, para que se refiera al modo de abordar un terremoto de gran intensidad territorial que va a ser a posterior de la presentación de la directora. Así que bienvenido, don Sergio Barrientos Parra. Están revisando el sistema para la presentación, la cual vamos a pedir también a posterior que se envíe al grupo de parlamentarios de la comisión. Puntos por ese lado de la mesa, más o menos. Por favor, diputado, con Trato ahí. mantener el decoro de la comisión, por favor, diputado ahí. ¿Lo encontraron? Viene. Son internet de carbono. Buena fecha. Ahí vemos la presentación. No, todavía no. Sí. ¿Podrían orientarla a la directora, por favor, para si le pueden dar el soporte? Ahí estamos. Directora, tiene la palabra, por favor, diputado. Sí, Gracias. ponga orden, no. Ya, muy bien. Ahí primero agradecer, ¿me escuchan? Fuerte y claro, directora. Primero agradecer la posibilidad de poder estar acá en el Zoom y poder compartir con ustedes. Dame un segundo, ¿se puede quedar por si necesito ayuda, por favor? Gracias. Poder compartir con ustedes. La verdad es que nosotros tuvimos también por las inclemencias del tiempo una situación de voladura de techo en Avenida La Paz y por eso no he podido estar presente, pero agradecer la posibilidad de estar con Zoom. Bueno, nosotros quisiera comenzar esta presentación diciendo que hicimos un análisis de los periodos del año 2019 al 2023 de los fallecidos que han sido autopsiados o llevados al servicio médico legal para la realización de pericia, muertos por exposición al fuego no controlado en edificios u otras construcciones, y en un promedio anual de los últimos 5 años con 277 casos anuales en promedio, con un total de 1.388 casos que representan más o menos 2,5% del total. En términos de porcentajes de los distintos años referidos desde el año 2019 al año 2023, es el año 2022 el que tiene un porcentaje, el que concentra el mayor porcentaje de pericia realizada en el servicio médico legal de fallecidos por exposición al fuego, al humo o en llama, llegando ese año a un 23,5%.
Con respecto a la distribución que nosotros vemos en las distintas regiones, el porcentaje de las regiones metropolitanas, Biobío, Los Lagos, Araucanía y Valparaíso lideran el número de fallecidos por el caso que estamos hablando. Entonces, sería la primera acción en la región metropolitana, más allá de la densidad de población, la región de Biobío, Los Lagos, la Araucanía y Valparaíso. Ese sería el porcentaje que lidera por el análisis que nosotros hemos hecho región por región, considerando que desde el año 2019 al año 2023 nosotros podemos decir que tenemos cabeceras regionales en las 16 regiones del país y por lo tanto hemos realizado durante todo el año autopsias en todo el país. Los meses que tienen una mayor incidencia de estos casos pertenecen a los meses entre mayo y junio. Y por esta exposición. Y el porcentaje promedio de la incidencia de este tipo de muerte en relación a todos los ingresos anuales a nivel nacional en el servicio médico legal es de un 2,5%. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un tipo de accidentabilidad grave y que merece una mirada, por cierto, muy especial, fundamentalmente por la prevención que se puede realizar en muchos de estos casos. En cuanto a la diferencia que nosotros podemos ver por sexo, para todos los periodos, los fallecidos por esta exposición al fuego no controlado, el porcentaje de hombres supera y casi dobla al porcentaje de mujeres. Finalmente, los fallecidos por exposición al fuego, si lo miramos desde la mirada de los tramos de edad, son los mayores de 65 años con un 40%, los que tienen un porcentaje mayor de autopsias realizadas en el servicio médico legal por esta causa de muerte. Y finalmente, más allá de la información desagregada por nacionalidad, lo que nosotros vemos que más allá, obviamente, de la nacionalidad chilena, el mayor número de autopsias se concentra en personas con nacionalidad venezolana, representando el 2,2% del total de autopsias realizadas por esta causa. Para resumir, lo que había presentado, lo que puedo decir es que entonces el porcentaje de promedio de incidencia de este tipo de muerte en relación a todos los ingresos anuales corresponde a un 2,5%. Hay un total de 1.388 fallecidos por la exposición al fuego, el humo y las llamas no controlados en edificios y otras construcciones, con un promedio anual de los últimos 5 años de 277 personas fallecidas por esta causa. Es en la región metropolitana, Biobío, Los Lagos y Araucanía, y Valparaíso las regiones que lideran el número de casos entre los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde se concentra una mayor incidencia que coincide con la incidencia temporal invernal, teniendo un porcentaje de 64% de hombres y 35% de mujeres en la incidencia de los casos, con un número de la población extranjera mayor en la población venezolana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra, diputada Araya. Gracias, presidente. Presidente, evidentemente yo creo que a todos nos sorprende la enorme cantidad de víctimas fatales producto de esta causa. Supera con creces lo que podría haber uno proyectado. Dos dudas solo de carácter metodológico. Por una parte, esto descarta claramente los casos asociados, por ejemplo, a incendios forestales que eventualmente pueden haber estado después dentro de las casas. O sea, queda esto descontado el año 2024, pero estoy pensando en si incendios forestales
fondo se logra hacer la distinción para poder determinar las víctimas. Y lo segundo es en relación al seguimiento. ¿Qué pasa en el fondo con aquellos que sobreviven al evento, quedan con quemadura y mueren en el fondo a la semana o a los meses después, fallas multisistémicas, etcétera? ¿Se perician y se contabilizan dentro de esta cifra? ¿Tenemos en el fondo, es fácil llevar ese registro o incluso podríamos tener una cifra mayor? Directora, tiene la palabra. Con respecto a los casos de incendios forestales, están fuera de este registro porque este registro es solo aquellas personas que son fallecidas por exposición al humo, fuego y llama que se realizan en determinadas, en construcciones, ya sea edificios, departamentos o inmuebles por un accidente de esta naturaleza, y quedan fuera los accidentados que corresponden a una emergencia como es un incendio forestal. Podemos adjuntar esos datos y aumentaría la cifra, sobre todo en el año 2024, que no está adjunto acá, porque efectivamente tuvimos el episodio de Viñas del Mar, Valparaíso. Pero, por ejemplo, en la región del Biobío, donde hay un aumento importante de estos casos, se resta el incendio que hubo en el periodo del verano por los incendios forestales. Por lo tanto, no están contemplados en estos datos los incendios forestales. Lo hicimos solo en edificios y habitación. Y con respecto a los casos que preguntaba el diputado, aquellos que fallecen días después en los hospitales, lo que nosotros tenemos allí es que depende de si ese caso es analizado por la Fiscalía y luego de fallecer en el hospital es enviado al servicio médico legal, nosotros lo podemos registrar. Hay algunos casos en los cuales no hay una persecución legal o la Fiscalía no hace la denuncia o los familiares no hacen la denuncia y por lo tanto el certificado de defunción es entregado por los propios hospitales y por lo tanto ese fallecido no llega a la realización de autopsia médico-legal y no es contabilizado por nosotros. Es un tema que depende de la Fiscalía, es la que determina el fallecimiento en hospital, si llega al servicio médico, es trasladado al servicio médico legal o no es trasladado al servicio médico legal. Podemos hacer nosotros una nueva derivación de cuántos de estos casos vienen desde los hospitales y cuántos vienen desde el sitio del suceso, y eso podemos presentarlo en un informe a la comisión si así lo determina. Agradeceríamos esa información, directora, porque es de suma importancia, y aprovechando, antes de dar la palabra a la diputada Riquelme, invitar para la vuelta de la semana distrital creo que es el director nacional del registro civil, ¿les parece? Porque a mí me preocupa el tema de la unificación de datos, porque tenemos datos de fallecidos por un lado, por el servicio médico legal, por el tema de la fiscalía, pero ¿cuántos son relacionados a un tema determinado? ¿Tomado el acuerdo para de vuelta a la distrital? Para que acordado. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Primero que todo, saludar a la doctora Prado. La conocí, doctora, hace como 9 años atrás, cuando mi hijo fue puntaje nacional y usted estaba en la Universidad de Chile, en la Escuela de Medicina, ¿verdad? Y mi hijo fue becado por ser hijo de 2 mamás. Ahora ya es médico y está trabajando, así que le mando un saludo muy cordial por aquellos, haber sido parte de ese proceso. Quisiera preguntarle si es posible diferenciar en la causa de muerte aquellos que mueren por asfixia de aquellos que mueren directamente por las llamas, digamos. ¿En qué estoy pensando? Estamos pensando en un proyecto de ley nosotros, ¿verdad?, que puede salvar vidas. Y de eso depende también la tecnología que se utilice, la ubicación en el que estén los sensores de humo. Por lo tanto, estoy pensando que al menos aquellas personas que es por inhalación de humo podrían eventualmente ser vidas que se pueden salvar con este proyecto de ley de implementarse.
Quisiera saber primero si es posible discriminar aquello. Y lo segundo, presidente, quisiera pedirle que estos antecedentes, este informe, podamos compartirlo con la ministra de Desarrollo Social y con el ministro de Vivienda, puesto que estamos hablando de una gran cantidad de personas adultos mayores. La gran mayoría de personas son adultos mayores que fallecen por esto. Y en el evento de implementarse este proyecto de ley, que así espero que sea y que se apruebe con prontitud, que existan programas especiales para que los adultos mayores puedan tener mayor acceso y facilidad a que esta tecnología sea implementada en sus domicilios. Eso, gracias, presidente. Directora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada, me permito enviarle una felicitación, un gran saludo y muchas gracias por ese recuerdo. Así que la felicito por su hijo y la felicito, fue bueno, para mí una emoción poder otorgar esa beca. Su hijo lo merecía y ha dado prueba de ello. Perdone el paréntesis a los honorables diputados. Y con respecto a la pregunta, nosotros calificamos como causa de muerte la exposición humo, fuego y llama como una causa de muerte que está codificado en el CIE 10, que es un código para poder codificar todas estas muertes y tenerlas efectivamente en nuestras estadísticas. Pero podemos hacer un esfuerzo de diferenciar las muertes de humo, las muertes por fuego y llama, que son aquellos cuerpos que lamentablemente, y perdonando, están más calcinados que aquellos que mueren por asfixia. Podemos intentar hacer eso, que está dentro de los informes de autopsia, y podemos hacer una revisión de estos 1.388 casos y poder dar una respuesta más acertada con respecto al diagnóstico y, en este caso, a la causa de defunción, si así lo requieren los diputados y diputadas. Bien, diputados y diputadas. Bueno, directora, yo quería hacer una pregunta respecto a los protocolos y a su aplicación, porque el año pasado estuve ahí en el Servicio Médico Legal viendo el caso de Camila Ugalde, donde con los profesionales de Santiago, esta es una chica que falleció producto de un femicidio y hubo un tema de una mala aplicación del protocolo, tengo entendido, según los profesionales que me contaban. Estos protocolos se han reforzado con las policías, tanto con Carabineros, investigaciones, para evitar el daño eventualmente en un sitio del suceso, y estos protocolos se han modernizado atendiendo al incremento de delitos de otra naturaleza. Eso, directora. Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía y los policías para reforzar la diferenciación y el levantamiento en los sitios del suceso, sobre todo para poder aplicar protocolos especiales en el caso de femicidio, en el caso de muertes violentas por niños, en el caso de homicidio, etcétera. Por otra parte, el Servicio Médico Legal, en su plan de desarrollo estratégico, hizo un estudio durante el año 2022-2023, el cual finaliza este año 2024, de una renovación y estandarización de sus protocolos. Ese proceso termina ahora en octubre con la certificación de la mayor parte de nuestro protocolo. Hemos avanzado en la certificación de nuestros procesos de toma de muestras y así muchísimos otros, y los protocolos estandarizados terminará el trabajo ahora en octubre y serán puestos en marcha en todo el servicio médico legal en marcha blanca noviembre y diciembre, para ser efectivos a partir de enero en todo el servicio médico legal a nivel del país. Quiero dar las gracias por su exposición y la valiosa información que nos entrega. También aprovechar, como dijo la diputada Riquelme, en el 2009, cuando fui a presenciar mi primera autopsia como criminalista, también dejé grandes amistades en el Servicio Médico Legal, así que un saludo a todos los funcionarios de ahí y esperando trabajar para el mejoramiento de sus condiciones. Así que despedimos a la directora nacional del Servicio Médico Legal, la señora Marisol Prado Villegas. Gracias, directora.
Gracias a usted, presidente, y a todos los diputados, y quedamos a disposición. Enviaremos la documentación y lo que se ha solicitado, extenderemos el informe. Muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias. Bien, pasando al segundo invitado, agradecemos al director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, señor Sergio Barrientos Parra, quien asiste junto a la señora Carol Salgado Balboa. Por favor, pasa adelante, señorita Carol. Y a los señores Rodrigo Amenábar Moreno y Víctor Cornejo Piña, también, para que no se sienta solo el director ahí, así que un honor tenerlo acá, director. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación a poder exponer un poco lo que nosotros hacemos en el Centro Sismológico y darles una idea de cuál es el trabajo y cómo estamos preparados para enfrentar un terremoto, un gran terremoto, y lo que nos queda por el futuro por hacer en esta área, en el futuro cercano. Así que yo tengo una presentación que durará unos 20 minutos, una cosa así, de los cuales habla primero sobre la razón del origen de los terremotos y tsunamis en Chile, y luego la manera como estamos enfrentando, qué es lo que hemos preparado en los últimos años y qué es lo que depara el futuro. Ese es un poco el esquema de la presentación. Perfecto, adelante. Si me dan la posibilidad de poder presentar, ¿no? en modo presentación. Está habilitado, compartir. Muchas gracias. La historia. Le voy a pedir más cercano al micrófono. No, va a tener que mover el sillón ahí, hace director. Eso. Un poco la historia que tiene básicamente hay, yo creo que dos momentos en los cuales hay un servicio sismológico en Chile que comienza después del terremoto de 1906 que afecta esta región, justamente Valparaíso, el famoso terremoto de Valparaíso en 1906. Y ese origina una red sismológica que es la que vemos a la izquierda, que habla de un esquema de servicio que provee monitoreo de la sismicidad que ocurre en la región. Luego, en el año 2013, se inicia el nuevo centro sismológico, que es la red que tenemos a la izquierda, en parte, con sensores de última generación, que es la que en este momento estamos ocupando para preparar, para poder enfrentar los fenómenos sísmicos. Hay dos eventos aquí muy fuertes, muy grandes, que han causado mucho impacto. El año 1730, aquí en la zona de Valparaíso, que justamente produjo un tsunami muy grande, que llegó hasta la base de lo que es la iglesia de la Matriz. Entonces es un tsunami bastante importante. Y el terremoto de 1906, que causó uno de los daños más grandes que ha tenido en términos de daño, perjuicio económico, justamente la zona del Almendral, que sufrió mucho. Bueno, eso es solamente una introducción. La sismicidad, para poder caracterizar la sismicidad que ocurre en Chile, uno puede pensar los grandes terremotos que han ocurrido, y ahí puse dos listas de terremotos que han producido tsunamis muy importantes en algunas ciudades de Chile, en algún lugar de la costa de Chile. Desde el que hay registro documental de la llegada de los españoles en los años 1500, hay registro de temblores de terremotos de magnitud 8 aproximadamente, que son, si uno los considera, los últimos 450 años son aproximadamente uno cada 12 años. Un terremoto de magnitud 8 es uno cada 12 años en el país. Así es que estos terremotos, que justamente son los que producen tsunamis, hemos tenido los casos recientes de los terremotos del Maule, del 2010, los casos de Iquique, del 2014, y los casos del 2015 en la zona de la cuarta región, que han producido tsunamis importantes. Y el promedio de la ocurrencia de esos terremotos son aproximadamente 30 años.
cada 30 años hay un terremoto que produce un tsunami de 4 metros o más. Y si uno considera aquellos de tsunamis que producen 10 metros o más, aproximadamente cada 60 años. Es decir, cada generación en Chile está expuesta a uno de estos grandes, 10 metros, imagínense, 10 metros, esto tendrá unos 2,5 metros de altura, o sea, son 4 veces esta altura. Enfrentar una invasión de agua de esa altura, de esa naturaleza, es prácticamente imposible. Y eso es lo que uno está expuesto. Si nosotros consideramos, dada la posibilidad de terremotos de magnitud alrededor de 8, que son los que producen daño, en este momento hay un 65% de probabilidades de que ocurra uno el próximo año, en un año más. O sea, esa cifra va aumentando cada año que transcurre sin que haya un terremoto. Así es que en algún momento, nosotros todos, los que estamos en esta mesa, probablemente en unos 5 años estaremos presenciando algún otro terremoto en alguna parte de Chile. Y les voy a contar dónde nosotros creemos que podrían ocurrir los siguientes. Perfecto. 5 años, ¿no dice usted? Por decir un número, pero en realidad nadie puede decir exactamente cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Esperemos que no sea ahora. Bueno, la misión del Centro Sismológico, que está abajo a la izquierda, es caracterizar rápidamente los terremotos, es decir, poder decir qué tamaño y dónde ocurre. ¿Por qué? Porque esa información es vital para el Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada para poder decidir si ese terremoto puede o no producir tsunami. Ellos son la agencia encargada de poder de evaluar las características de los sismos en Chile para decidir si ese terremoto puede o no producir un tsunami. Y eso nosotros lo hacemos en menos de 5 minutos, en bastante menos de tiempo, en 5 minutos. Una vez que ocurre el terremoto, con nuestra red podemos caracterizar el tamaño del terremoto y dónde este ocurre, y les voy a mostrar algunos casos de cómo lo hacemos, para que, y esa información la tenemos en línea con el CHOA y con Senapred. Entonces les entregamos la información inmediatamente para que ellos puedan tomar sus decisiones. Y el otro punto importante, los datos que nosotros recibimos y los almacenamos y los distribuimos, son datos que se ocupan para poder establecer las aceleraciones máximas que pueden ocurrir en ciertos lugares de Chile. Es decir, si este es un edificio, el movimiento horizontal hace que el edificio se mueva, ¿no es cierto? Hay ciertas fuerzas involucradas. Y si se acuerdan del colegio, fuerza igual a la masa por la aceleración. Esa es la típica, ¿no es cierto? Es fácil. Si yo conozco la masa del edificio y sé cómo está distribuida la masa, y si conozco las aceleraciones en las cuales ocurren, entonces conozco las fuerzas. Y con las fuerzas puedo diseñar mi edificio adecuadamente para que éste pueda resistir esos terremotos. Entonces, nosotros tenemos una red de acelerógrafos que nos permiten determinar las aceleraciones para que los ingenieros puedan diseñar, y ahí va la respuesta un poco en la misma dirección hacia el tranque, que esa es la información que se requiere para poder diseñar de mejor manera estas estructuras, especialmente aquellas que van a vivir mucho tiempo, que van a estar en funcionamiento mucho tiempo. Y el otro punto que este año nos llega como un trabajo adicional es que Senapred nos ha encargado de hacer los mapas de amenaza de Chile, los mapas de la amenaza sísmica. Es decir, tenemos que considerar todo el territorio nacional y establecer cuáles son los lugares más peligrosos y cuáles son los lugares menos peligrosos en Chile en los próximos 50 años, en los próximos 100 años. ¿Dónde uno esperaría que ocurriesen las intensidades más grandes o las aceleraciones más grandes asociadas a terremotos? Entonces, un poco para introducirlos en el área, en la zona de lo ¿qué es lo que significa un terremoto? Ustedes pueden ver fallas. Las fallas es donde la tierra se rompe, la tierra se quiebra, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos. En el caso de izquierda de arriba está una casa que debe tener unos 3 metros de altura, entonces uno puede ver la falla que se activó, entonces produce esos 3 metros de rompimiento. Por hablemos de unos 50 kilómetros de largo, 60, 70 kilómetros de longitud, y se interna unos 50 kilómetros en profundidad aproximadamente. Eso es lo que produce el terremoto. Cuando esto se quiebra, cuando esto se raja, como lo están haciendo esas manos con la mano, con el papel, es lo mismo que sucede en la Tierra. Cuando se fractura, cuando esa fractura se propaga, la ruptura se propaga, entonces eso es lo que sucede, y cada punto en la falla está generando ondas sísmicas. Y entonces la suma de todo el proceso es lo que
se propagan como onda sísmica y se siente como terremoto en alguna distancia. Ya si uno está muy cerca, entonces va a tener una aceleración muy grande. Pero si está más lejos, entonces se van atenuando y ya si uno está a 200, 500 kilómetros ya prácticamente no se siente, excepto en México, que tiene una característica especial, la Ciudad de México tiene unas características especiales. Hay fallas también inmediatamente abajo, otro tipo de fallas, arriba el de la línea del tren también muestra cómo están deformadas las líneas del tren. Y también hay un árbol que uno muestra cómo rompió el árbol, la falla rompe el árbol y una parte de las raíces se van con un lado de la falla. Es impresionante lo fino que puede llegar a ser en la superficie. Pero aquí en Chile todo esto ocurre en el interior de la Tierra. Nosotros no vemos estas fallas asociadas a terremotos. Seguramente las ha habido en el pasado y quizás en el año 49 en Magallanes también lo pudimos ver, pero no hicimos en esa época no hicimos el reconocimiento exactamente. Pero en el resto de Chile lo que ocurre es la subducción, ahí se puede ver abajo a la derecha, de la placa de Nazca que penetra bajo la placa sudamericana de esta manera, y en el contacto, lo más oscuro, es donde ocurren los terremotos de contacto, donde la placa se desliza, la placa de Nazca se desliza bajo la placa sudamericana, generando grandes terremotos. Y esos son los que producen tsunamis. Hay terremotos que también son más profundos, al lado derecho abajo, ¿no es cierto?, adentro de la placa, que es el que ocurrió recientemente, el 19 de julio, en San Pedro de Atacama, es uno de esos. Ocurre al interior de la placa de Nazca. Y esos no tienen peligro de tsunami, a pesar que sean muy grandes, pueden ser magnitud 8, esos no deforman la superficie de la Tierra, como vamos a ver que eso sí sucede en el otro caso, en el contacto entre ambas placas. Y esto lo podemos ver aquí en un ejemplo abajo puse la falla que se está propagando de más abajo hacia arriba, y se ve cómo se está deformando la superficie de la Tierra. Y fíjense que esta es la fosa, es justamente donde termina, en la parte superior, la línea roja de abajo, termina la fosa, y hacia la derecha está el mar, y la costa está en algún lugar, en caso de Chile, entre 100 y 160 kilómetros de distancia. Arica, por ejemplo, está a 160 kilómetros de distancia, y lo más cercano, 85, 90 kilómetros de la península de Arauco, lo más cercano de la fosa. Entonces, todo el fondo del mar se levanta. Por cada metro de desplazamiento se levanta la Tierra un tercio de metro. Y eso es lo que genera los tsunamis. Esa es la parte que... se me fue solo. Bueno, esa parte es la que genera los tsunamis, y nosotros, para poder determinar las características del terremoto, tenemos que saber cuánto se ha deformado la Tierra. Y eso es lo que hacemos. Voy a ir para atrás una figura. Si nosotros somos capaces de medir esa deformación en lo que vemos, por favor. Ya, hablo más fuerte aquí. Perdón, gracias. Lo hacemos dos veces. Gracias. Esta parte, esta es la fosa, aquí esta es la placa de Nazca, esta es la placa sudamericana. Esto se mueve así. Y cuando ocurre el terremoto se rompe toda esta parte, la parte superficial se deforma de esta manera, la fosa hasta la costa, aquí hay, entre la fosa y la costa hay como 80 o 90 kilómetros de distancia en el caso de la península de Arauco, y Arica, que es lo más lejano, está por aquí alrededor de 160 kilómetros. Entonces, Arica siempre se va a hundir con los terremotos grandes, siempre se va a hundir, y se va a hundir dependiendo del tamaño del terremoto. El caso de la península de Arauco se levantó alrededor de 2 metros con el terremoto del 2010. Se levantó como 2 metros, y uno puede ver, se puede ver en los registros del intermareal, que es lo que queda en las rocas, o que también se puede medir. Y eso es lo que hemos hecho, y les voy a mostrar algunos de los antecedentes. Ahí sí. ¿Cómo lo hemos medido? Es gracias a estas redes. Tenemos 3 redes que hemos instalado después del terremoto del 2010, entre los años 2012 hasta el 2015. Hemos instalado estas 3 redes que corresponden de la parte de la izquierda, miden la velocidad del movimiento del suelo. Esas son estaciones que llamamos de banda ancha, que están dispuestas en todo el territorio nacional. Y esas están comunicadas en tiempo real a la central que tenemos en Santiago, en el departamento en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Llegan todas esas señales donde son analizadas, procesadas y distribuidas
la información. También tenemos el grupo del medio, son los GNSS, Global Navigation Satellite System, que es como el GPS aumentado. Y esas señales es lo mismo que nosotros lo que tenemos en el teléfono, pero el error que tienen estas estaciones es de 4 centímetros. El teléfono son como 8 o 10 metros aproximadamente. Uno tiene ese tipo de errores. Pero con nuestra red GNSS en tiempo real tenemos alrededor de 4 centímetros de error. Y eso nos permite determinar muy bien qué es lo que está pasando con cómo se está moviendo la Tierra. Y también tenemos la red de que mide aceleración, que es para los ingenieros civiles y poder calcular mejor sus estructuras, hacerlas sismoresistentes, que es la de la derecha, que ya dice Strong Motion. Esa es la red que entregamos toda la información. Por ejemplo, ya recogimos todos los datos del terremoto 7.4 que ocurrió en San Pedro de Atacama y los hemos puesto a disposición de toda la comunidad interesada. Ejemplos de cómo estamos instalando los diferentes tipos de instalaciones que tenemos, ahí se pueden apreciar en las fotografías en diferentes partes de Chile. Y aquí yo tengo un ejemplo a reactivar el audio. Oops, sorry. Yeah. Un ejemplo de cómo está con eco. Voy a tener que ahí está. Si no, ad eternum. Con un terremoto, lo puedo decir con un terremoto. Claro. Ya. Entonces tenemos aquí una instalación de cómo tenemos nuestras señales, los 3 tipos de estaciones. Las tenemos puestas acá. Tenemos en pozo de 2 metros de profundidad aproximadamente. Instalamos en la figura de la derecha arriba, donde hay un tubo amarillo. Al interior ponemos los sensores de velocidad y aceleración en el fondo del pozo, porque tiene que estar en contacto con la tierra para poder captar de mejor manera las vibraciones. Y el instrumento GPS lo tenemos a la derecha arriba, en la parte de la derecha superior. Tenemos la antena GPS, donde después todo se guarda en los gabinetes que están instalados en esa región junto con las baterías, o también en los lugares donde tenemos los pozos que quedan bajo tierra. Entonces lo único que sale es la antena satelital de comunicaciones para tener los primeros problemas que se presentan cuando hay un terremoto es, como hemos observado en el pasado, es la ausencia de energía eléctrica y comercial, y también las comunicaciones son los que primero fallan. Así que tenemos nuestra propia energía, generamos nuestra propia energía a través de paneles solares, y también tenemos nuestro propio sistema de comunicación vía satélite para hacer llegar todas estas señales a la central de procesamiento. Yo diría que nuestra red tiene aproximadamente un 60% de estaciones con comunicación satelital, y el resto es con telefónica, con modems, estamos utilizando un convenio que tenemos con la DGAC, con la Dirección General de la Aeronáutica Civil, para traer datos de los diferentes aeropuertos, donde tenemos estaciones en diferentes aeropuertos de Chile. Parece que algo pasó aquí. Otra instalación, otro tipo de instalación que tenemos puesto en otras partes, en otras estaciones del país. Así es que este es el tipo de mantenimiento que hacemos de paneles solares, de baterías, y por supuesto el problema más serio que hemos tenido hasta ahora es el vandalismo. Nos roban los paneles solares, nos roban las baterías, producto de que justamente nosotros queremos dejar los instrumentos lo más lejano posible de ruido ambiental, y el hombre produce ruido ambiental, entonces queremos mantenerlo alejado. Sin embargo, cuando los dejamos aislados, la gente que pasa por ahí y tiene la oportunidad de robar, alguna gente lo hace, se lleva nuestras cosas. Así que hemos empezado a cambiar las estaciones a lugares donde están más seguras, más que en el... Estas señales son enviadas vía satélite o vía radio o vía teléfono
en fin, de todos los métodos posibles a la central de procesamiento que está aquí en Santiago, en la escuela, como decía, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y donde se reciben, se almacenan y se distribuyen los datos, y tenemos un sistema de turnos de 7x24, donde esa sala está siempre operada por personal para evaluar cualquier señal anómala que llegue y puedan evacuar rápidamente las características de los terremotos que se dejan registrar por la red simológica. Si tenemos algún problema, por ejemplo, ese edificio no puede ser ocupado por problemas de, por ejemplo, humo o problemas que impidan que el personal pueda ingresar a esa sala, tenemos una sala anexa en el Senapred, que queda como a unos 6 o 7 cuadras de nuestro edificio. Entonces el personal se desplaza rápidamente a Senapred, y allá existen puestos de trabajo arreglados para que se puedan sentar y seguir su trabajo inmediatamente. Si hay algún problema con el data center en Santiago, entonces tenemos un data center transportable, el que está abajo, que está tirado por la camioneta roja, y ese lo hemos instalado en la sede del OBDAS. OBDAS es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, en Temuco. Y entonces estamos negociando un convenio ahora para ver cómo lo operamos en caso de que haya problemas con el data center aquí en Santiago. Así es que como también tiene su antena satelital para recibir todas las señales en el centro transportable. Esa es una medida de contingencia, ¿no?, para la continuidad operacional del centro sismológico. Este es un ejemplo de cómo se registran las señales son 3 pantallas, 3 monitores que tenemos al lado izquierdo. Vemos cómo esos son los 20 minutos de sismicidad del pulso de la Tierra en Chile, de las estaciones desde más al norte, desde la frontera con Perú. Tenemos algunas estaciones de Perú también que hemos negociado, hasta Puerto Williams, más abajo, que es la última que aparece ahí en el nivel inferior. Y uno puede ver cómo se ven las ondas internas, primero las ondas P, que son las primeras que llegan, que están más a la izquierda, que son más verticales, y las ondas S que se van separando. Y gracias a ese registro nosotros podemos decir exactamente dónde ocurrió el terremoto y qué tamaño tiene, debido a la amplitud de las señales. Con eso, si este sistema está funcionando constantemente, entonces tenemos la posibilidad de poder evaluar cualquier cosa que suceda en Chile en magnitud 3 o superior. El acuerdo que tenemos con Senapred es todos los terremotos de magnitud 3.7 tienen que ser reportados, en todo Chile, en cualquier parte de Chile. Así que nosotros, para asegurarnos de eso ocurra, calculamos todos los sismos de magnitud 3 hacia arriba, y eso los publicamos, y eso los entregamos a Senapred siempre, y al CHOA también, simultáneamente. Tenemos sistemas de espejos instalados en CHOA y en Senapred, así que ellos están viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Ellos lo pueden ver en tiempo real, al mismo tiempo. Si uno ve desde el año 2010 hasta el presente, hasta el mes pasado, uno ve cuántos terremotos de magnitud 3 o superior han ocurrido, o temblores de magnitud 3 o superiores han ocurrido. Nuestra red fue instalada, completada prácticamente a fines del 2015, así que uno puede ver ahí el salto en el panel superior. Uno puede ver el salto a fines del año 2015, cómo empezamos a registrar alrededor de unos 600 sismos por mes y ocurre en alguna parte de Chile. Eso significa alrededor de unos 20 diarios. Entonces estamos publicando 20 sismos diarios como promedio, excepto en aquellos lugares donde hay un terremoto grande. Por ejemplo, el 2014, ahí se puede ver que hay el terremoto de Iquique. El 2015 está el terremoto de Illapel, ¿no es cierto?, ambos superiores a 8. Y después, en abril del 2017, hubo un sismo 6.9. Uno es relativamente menor para el caso de Chile, pero ocurre frente a las costas de Valparaíso. Y ese tuvo mucha cantidad de réplicas, algo inusual en réplicas. Entonces, yo diría que en este momento estamos en una base de unos 600 sismos mensuales. Eso es lo que encontramos. Y más abajo están los sismos reportados por Senapred como percibidos por algún informante del Senapred. Y esos son aproximadamente unos 30 al mes, o sea, uno diario. Ese es el panorama sísmico de Chile, background, lo de fondo, la sismicidad de fondo. Cuando hay un sismo grande, entonces esto cambia inmediatamente. Ya vamos a ver el terremoto
el próximo mes, digamos, vamos al terremoto de julio, de lo que se registró en julio con el sismo de magnitud 7.4 en San Pedro de Atacama. Estos son ejemplos de los datos de acelerógrafos que hemos de toda la red que hemos puesto a disposición de la comunidad para que los ingenieros puedan tomar esta información y diseñar de mejor manera sus estructuras. Tenemos aproximadamente 13.000 registros para casi 3.000 eventos desde marzo del año 2012. Así que esta es una fuente de información que jamás Chile la había tenido antes. Este es algo maravilloso para los ingenieros. Los últimos terremotos, ahí está lo que registramos al lado derecho, está lo que registramos para el terremoto de San Pedro de Atacama de hace un par de semanas atrás. Y se encuentran aceleraciones del orden de 0.4 G, lo que es para un sismo 7.4, digamos, y a esa profundidad es lo que uno debiera esperar en general. Tenemos datos estamos recibiendo datos también de Perú, de Argentina, 7 estaciones argentinas, 5 estaciones peruanas, y cuando la red nacional de vigilancia volcánica, del OVDAS, también funcionan, ellos tienen mucho más problemas que nosotros porque mantener una red de vigilancia volcánica en la cordillera es tremendamente difícil, es muy difícil. Así es que cuando estas estaciones están funcionando, nosotros recogemos esa información y también la incorporamos a nuestro análisis. Un aspecto adicional que no hemos visto, esto es una cosa que no mucha gente conoce, que corresponde es nuestra red de GNSS, nuestra red de cómo medimos el desplazamiento, cómo se está deformando Chile. Y uno puede ver en el panel de la derecha, en el panel del medio, puede ver que cada vector, esos vectores que están en la costa y en el interior, se puede ver que se están moviendo hacia Brasil, yo diría hacia Fortaleza aproximadamente. Esa es la dirección que se está moviendo. Valparaíso está por ahí al medio. Valparaíso se está moviendo alrededor de 2.6 centímetros cada año. O sea, el Congreso no está siempre en el mismo lugar. Si ustedes creen que vienen a trabajar al mismo lugar, están equivocados. Probablemente. Bueno, depende de dónde vengan. Claro. Si vienen de Isla de Pascua, seguramente vale, pero si vienen de Santiago, entonces no vale, porque están más cerca. Entonces eso es lo que está sucediendo. Se está comprimiendo. Chile se está comprimiendo a razón de, como digo, alrededor de casi 3 centímetros cada año, 30 milímetros cada año se está deformando. Si uno ve las estaciones que están en la frontera o en Argentina directamente, ahí no se deforman, esa no se está moviendo. Así que todo está sucediendo en Chile. Esta compresión está sucediendo en Chile, y cuando ocurre un terremoto sucede lo que está en el panel de la derecha, que es el terremoto del Maule. Esos vectores que se ven ahí, esos vectores rojos, son del orden de 4 metros. Esto se estuvo acumulando por más de 130 años, 140 años, se estuvo acumulando esta deformación, y entonces cuando cuando ocurre el terremoto bajo el Maule, en realidad es más que el Maule, son 300, 400 kilómetros de longitud, toda la parte de arriba se libera y se mueve de esta manera. El terremoto empieza a deformar, y cuando ocurre el terremoto se libera y esto se mueve hacia allá. Y eso es lo que nosotros observamos con las líneas, con las flechas rojas. Cada año nos achicamos 10 hectáreas, pero cuando ocurre un terremoto como el del Maule, aumentamos 140 hectáreas. Esa es la exactamente. Sí. Bueno, depende de donde quiera. Depende en qué, claro. Depende de donde uno esté ubicado con respecto al terremoto, claro. Pero más al norte, por ejemplo, al norte de Valparaíso ya prácticamente no se nota, no hay deformación. Y al sur de la península de Arauco, un poco más allá en Valdivia, ya prácticamente no se nota la deformación. O sea, todo está concentrado en esa región donde ocurre el terremoto del Maule. ¿El problema es el Maule? Bueno, para este terremoto, y lo va a hacer en otros momentos, va a ser en otras partes. En el norte, vamos a ver algunos casos. Sí, terminé la presentación, director, y ahí pasamos con todas las preguntas. Perfecto. Lo que yo quisiera mencionar es que todo esto se está moviendo permanentemente y no se mueve solamente hacia arriba, hacia abajo, como lo vimos en la diapositiva anterior, sino que se mueve horizontalmente también. Y esto es lo que uno observa para otros terremotos. En Iquique del 2014, las flechas ahora son de 1 metro, esos vectores son de alrededor de 1 metro, no de 4 metros como en el caso del Maule. En el caso de Illapel es un poquito más de 1 metro, 1,5 metros probablemente.
En el caso de Valparaíso son apenas 5 centímetros. El 2017 es un terremoto de magnitud 6.9. Es decir, que se deforma muy poco. Está al nivel de detección. O sea, esta herramienta solamente está diseñada, y en el caso de Chile, para terremotos grandes. Los terremotos chicos no los vemos prácticamente con esta herramienta. El Maule, ya vimos que hay los vectores son de 4 metros y el desplazamiento que ocurre en la placa, el desplazamiento de la placa de Nazca abajo de la placa sudamericana es alrededor de 20 metros. Y 20 metros es lo que se acumuló a razón de 6,5 centímetros cada año durante los últimos 140, 150 años. Desde el terremoto de Darwin, que se llama 1835, que fue el último terremoto grande que ocurrió aquí, en esta región del Maule. Y también hay otro terremoto del 2016 en Chiloé, o de Melinca, que es un 7.6, que también lo observamos, y yo creo que es la primera vez que observamos este tipo de terremotos debido a que teníamos instalados instrumentos en la región. Yo diría que ahora tenemos esta capacidad, todo el mundo, o sea, aprovecha estos datos, nosotros los ponemos a disposición de todo el mundo, todos los investigadores del mundo están usando estos datos para hacer publicaciones y encontrar cómo funciona la Tierra, determinar de qué manera funciona la Tierra con mejores modelos. Eso. Entonces nuestro sistema está basado esta es la línea de tiempo. La línea azul horizontal es la línea de tiempo. Y entonces tenemos elementos a los 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y en menos de 5 minutos nosotros tenemos estimaciones preliminares de la localización del terremoto y la magnitud basado en las ondas sísmicas. Luego estamos incorporando esta herramienta de GNSS para poder estimar la magnitud del terremoto prácticamente en el tiempo real, en menos de 5 minutos, y esa información se la entregamos al CHOA, a la Armada, para que puedan evaluar rápidamente. Y posteriormente nosotros seguimos, porque el terremoto ocurre aquí y las ondas se van propagando y van llegando a diferentes estaciones cada vez más lejanas. Entonces nosotros continuamos incorporando, solamente para los primeros 5 minutos sabemos la información que inmediatamente cerca del epicentro, y luego vamos incorporando más información a medida que las señales se van propagando hacia las otras estaciones. Y eso entonces nos hace que a los 20 minutos tengamos ya una mejor idea del tamaño del terremoto, incluso ya tenemos modelos de la distribución del deslizamiento en la falla, que antes la modelábamos solamente como una cosa uniforme. Ahora ya tenemos idea de cómo se deforma, cuánto se desliza y en qué parte se desliza más la falla, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y con eso nos permite también estimar. En la derecha tenemos lo que se llama un shake map. El shake map dice que debido a la localización y el tamaño del terremoto, podemos no solamente saber informar al CHOA para que decide si es el potencial tsunamigénico del terremoto, sino que además podemos establecer las intensidades esperadas, cuán fuerte se movió el terreno en algún lugar determinado. Y ese es el mapa de la derecha. Entonces podemos entregarle esta información al CENAPRED para decirle, concentre su mirada en tales y tales sectores, porque esos son los lugares donde la Tierra se movió más. Entonces esa información es tremendamente útil para el CENAPRED para que pueda direccionar las ayudas anteriormente con cierta prioridad. Ese es básicamente los procesos, y yo quisiera hablar también de los datos que nosotros adquirimos. Cada vez nos ayudan de mejor manera a determinar cuál es el desplazamiento que ocurre en la falla. Este es el contacto de la placa de Nazca y la placa sudamericana, cuánto se desplaza. Y ahí tenemos concentrado tenemos varias soluciones, y esas soluciones dependen del tipo de datos que nosotros les incorporemos. Así que mientras más datos es mejor, pero al mismo tiempo eso significa más tarde. Entonces tenemos que cortar esto en algún momento para poder darle la información al CHOA y al CENAPRED, que son los dos primeros de la izquierda. Y luego, a medida que nosotros vamos encontrando, hasta incluso el tercero ya se lo entregamos a CENAPRED. Y los otros dos últimos son con información adicional que vienen de las estaciones mundiales. Y cada vez lo hacemos con mayor refinamiento y nos permite estimar de mejor manera cuál es el deslizamiento de la falla, y esa información se la entregamos, como digo, al CHOA y al CENAPRED para que puedan hacer sus evaluaciones de ayuda, cómo poder dirigir mejor la ayuda.
Y también esta misma herramienta de la acumulación, de la deformación, de cómo se está deformando Chile, nosotros la podemos aplicar en otro sentido. En periodos de paz, digamos, cuando no hay terremotos, vemos cómo se está deformando la superficie de la Tierra. Si supongamos que aquí hay una montaña, que está tratando de penetrar bajo la placa sudamericana. Esa montaña va a quedar muy atascada y va a deformar la costa que está por acá, la va a deformar de diferente manera que si entra suavemente, si se desliza suavemente. Entonces, la manera de cómo se deforme la costa nos va a indicar dónde están trabadas. Y las partes más oscuras es justamente donde están más trabadas la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y esa parte más oscura uno la contrasta con los terremotos, donde han ocurrido los terremotos recientes, entonces dice, hay ciertos lugares donde no han ocurrido terremotos recientes, entonces yo puedo saber cómo están atascadas las placas y puedo decir cuál será el tamaño del terremoto que puede ocurrir en esa región. No sabemos cuándo, pero sí tenemos una idea más o menos del tamaño del terremoto. Entonces nosotros podemos ver aquí, aquí hay diferentes terremotos. Esto es Chile partido en tres partes. Y en la izquierda, la zona norte, es el terremoto de Iquique del año 2014. Fíjense que coincide exactamente con lo que teníamos visto antes, las líneas blancas del deslizamiento que ocurrió en el terremoto de Iquique del 2014, y está superpuesto sobre una zona de acoplamiento máximo. La parte más negra es justamente que estaba acoplada. Más abajo hay otro terremoto, es el terremoto de Antofagasta del 1995, y el terremoto de Tocopilla, es una cosita chiquitita que aparece un poquito más arriba, pero fíjense que todo lo negro, me va a tener que parar nuevamente. Muchas gracias. Toda esta parte negra es donde se está preparando el próximo terremoto. Y aquí no ha ocurrido un terremoto desde 1877. Ese fue el último terremoto grande que ocurrió acá. Así que han transcurrido más de 140 años. ¿Qué zona es eso? ¿Qué zona específica? Esto es por aquí está el aeropuerto de Iquique, Punta Patache. Punta Patache, aeropuerto de Iquique, por ahí más o menos. Y esto es Tocopilla. Este es el terremoto de Tocopilla. Esto es Tocopilla, así que podría ser un poquito al sur de Tocopilla. Esta zona. También esta zona de acá. Esta zona de aquí hasta la ciudad de Hilo, en el sur de Perú. También es una región donde se está acumulando deformación que no han ocurrido. Y aquí es peor, porque el terremoto no ha ocurrido desde 1868, o sea, hace 9 años más todavía. Que son dos zonas que nosotros creemos que si hay algún terremoto, si ocurre un terremoto en Chile, es más probable que ocurra en estas regiones. Tanto en esta como en esta. Y el otro lugar que se está transformando en un terremoto, este terremoto de Antofagasta de 1995 es el mismo de acá. Y aquí está el terremoto de Illapel del 2015. Entonces, esta zona de aquí es la zona de Atacama. Y aquí ocurrió el terremoto de Atacama en el año 1922. El anterior había ocurrido en 1819. Así es que hay como 100 años y ya se está transformando en un lugar donde podría ocurrir un próximo terremoto también en esta región. Yo diría que esto es, diría que está el Taltal, puede ser, está por acá. El Taltal por acá hasta, esto es la parte norte, esto es La Serena. Yo creo que por aquí está Huasco, el río Huasco. Entonces aquí se puede ver que están estas dos zonas en oscuro que podrían ser parte de un futuro terremoto, que son los más, y si vamos un poco más al sur, este es el terremoto de Illapel. Aquí está la península de Talinay, Coquimbo, La Serena están acá, y aquí están los Vilos. Entonces entre esta región de Tongoy y los Vilos. Y después del sur de los Vilos hasta Pichilemu, aproximadamente Pichilemu está por acá. Este es el terremoto del Maule del 2010. Así es que esto es desde Pichilemu por el sur hasta los Vilos por el norte, que es donde se está empezando a preparar este terremoto. Y Valparaíso está aquí arriba. Este es el terremoto, esta es parte del terremoto de 1985. Pero esto, digamos, si uno cree que el terremoto de 1985 es el que ocurrió último, grande, entonces, dado los periodos de recurrencia, es probable que haya un tiempo más a esperar, pero nadie puede asegurarlo.
eso puede ocurrir en cualquier momento, uno está expuesto en Chile. Así yo diría que son los lugares en Chile donde uno esperaría que ocurriesen terremotos importantes. Esta información se la hemos hecho llegar, por supuesto, lo hemos conversado constantemente con Senapred. Así es que ellos están totalmente al tanto de esto. Bueno, no sé, algunas otras cosas que hemos hecho también, en agosto del año 20 empezó a ocurrir una secuencia sísmica al lado de la península, en la península antártica. Este lugar, ustedes pueden ver en el inset que hay arriba a la izquierda, en la figura de la izquierda, está la punta de la Patagonia, la punta de Tierra del Fuego, y también las islas Shetland del Sur, que están ahí en el cuadrado rojo, donde hay bases antárticas chilenas. Y empieza a ocurrir esta sismicidad, que son los puntos azules que se ven a lo largo justamente de la isla Rey Jorge. Desde agosto del año 20 hasta enero del año 21 ocurren una cantidad de temblores, más de 40.000. Entonces, y al mismo tiempo, si uno ve los datos de GPS que existían entre la base Esperanza y la base Carlini, dos estaciones argentinas, uno ve cómo cambió la manera de cómo se estaba separando. Era una del orden de unos 8 milímetros cada año se estaban separando las dos estaciones, y de repente empieza a separarse a 15 centímetros por año, una cosa impresionante. Entonces esperábamos que hubiese un terremoto importante, y ocurrió uno, pero más al norte, cerca de la isla Elefante, un 7.1. Pero quedaron muy preocupadas las bases porque alguno de estos terremotos podía producir un tsunami. Y las bases están a nivel del mar. Todas las bases están a nivel del mar. Entonces hicimos un esfuerzo de instalar algunas estaciones, pero lamentablemente no están funcionando. Hay una de ellas que está funcionando, la que está en Prat, y las otras tenemos que ir a repararlas, a hacer unas buenas instalaciones. Solamente pusimos estaciones de intervención, y hemos presentado un proyecto al Senapred para instalar estaciones correctamente, estaciones específicas. Así es que esa es otra área que no estaba contabilizada en el Director, tenemos, perdona que lo interrumpa, pero tenemos sesión luego. Quería saber cuántas láminas. Termino con esta, o podemos ver un par más. Yo lo encuentro fascinante. Bueno, está muy interesante. Lo que pasa es que lo que se viene es la cosa extraordinaria. O la parte de distribución, salario, operaciones. Esa parte, si ustedes quieren conocer, se las dejo en la presentación. No, se las dejo en la presentación. Y esto también, el plan de renovación de la red para el año 25-31. Necesitamos reponer el instrumental exactamente. Y hemos presentado un proyecto a la DIPRES, y la DIPRES lo está analizando, que es un proyecto lateral al proyecto al programa de financiamiento que justamente el gobierno nos entrega a través de Senapred. Así que hemos presentado un proyecto paralelo. Perfecto. Yo quiero el sistema de alerta temprana. Si a muchos de ustedes les gustaría recibir en sus teléfonos un aviso de cuándo, con segundos, si les sirve de alguna manera, estamos tratando de desarrollar un prototipo de prueba de un sistema de alerta temprana de terremoto, cosa que, dependiendo del lugar donde uno esté, puede llegar con aviso unos 15 o 20 segundos de anticipación, un aviso de terremoto, que viene un terremoto en el cual hay que preocuparse. Entonces, esas cosas las tenemos en carpeta, lo estamos evaluando para poder ofrecer este servicio, y si Senapred, si podemos contar con el presupuesto a través de Senapred, entonces lo podemos hacer para todo el país. Luego el cable, una cosa maravillosa que está sucediendo es que la fibra óptica se puede utilizar como detector de terremotos, como detector de ondas sísmicas. Es una cosa extraordinaria. La fibra óptica, si está la fibra óptica, tiene aquí dos partículas en el cual uno puede enviar un rayo láser y ver la separación que están entre las dos partículas, y cuando pasa una onda sísmica, estas ondas se separan, se comprimen o se separan, y eso uno lo puede captar, lo puede medir. Una cosa extraordinaria. Y entonces con eso hemos podido ver
el caso de, este es uno que va entre Concón y La Serena, y podemos ver, esos son 150 kilómetros de fibra, y podemos ver el paso de los barcos también, podemos ver el paso, lo conversamos con la Marina, porque estamos preocupados que puedan ver los submarinos también. Pero se pueden ver los terremotos, todas las líneas verticales son terremotos. Todas las líneas verticales son terremotos. La línea un poco desviada, diagonal, son barcos que están pasando. Se pueden determinar ballenas, en fin, es extraordinario. Y para el caso de los terremotos, pues aquí podemos ver la llegada de las ondas sísmicas de manera extraordinaria. Podemos detectar sismos de magnitud 0.6, bueno, una cosa maravillosa. Y por último aquí y con esta información, con esta termino. Esta es la que quiere mostrar Rodrigo, por eso viene. Sí. Quiere asegurarse de que yo diga las cosas que necesitamos algunos desafíos, ¿no? En alguna cosa infraestructura insuficiente para lo que nosotros consideramos que es un organismo de emergencia. Tenemos problemas para poder, y eso es Carol, tenemos problemas para poder hacer las adquisiciones a tiempo. Una falta de autonomía administrativa y un presupuesto sujeto a convenio anual que restringe un poco los gastos en planificación a largo plazo. Yo diría que y el valor del dólar, que cada vez el presupuesto está en pesos y el valor del dólar se nos ha disparado en los últimos tiempos, ya el doble. Y con eso termino, no quisiera ocupar más de su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. No, agradecerle, director, muy interesante la presentación, y ofrezco la palabra a los diputados. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a nuestros invitados la presentación. Yo sé que la van a compartir y evidentemente muy interesante todo el trabajo también que se ha venido desarrollando con todos los datos que se tiene y cómo también vamos a enfrentar nuestra realidad como país. Bueno, yo soy de la región del Biobío, donde se dio el terremoto 8.8, entonces cuando yo vi la prensa, los medios de comunicación, cuando visibilizaban, ¿cierto?, el trabajo de los científicos, donde advertían que venía un megaterremoto también para la zona norte de nuestro país, inmediatamente también el presidente acoge, ¿cierto?, la solicitud. Ustedes están aquí el día de hoy y de manera transversal inmediatamente los colegas también se acogió esto por la profundidad y la importancia que esto tiene. O sea, evidentemente es algo muy sensible. Como le decía, yo soy de la región del Biobío, vivimos el terremoto, fue muy duro para nosotros, los habitantes de allá, nuestros familiares, nuestros vecinos, fue muy, yo creo que cada uno de nosotros que somos de la región vivimos experiencias muy fuertes, y por eso no queremos que se repita en el norte del país. O sea, debido a lo que nosotros ya vivimos, la experiencia del 2010 de este megaterremoto 8.8, y que ahora se levantan las alertas, ¿cierto?, que es nuestra realidad en todo caso, queremos ver también cómo los enfrentamos. Cómo vamos a enfrentar esta nueva la realidad que tenemos que vivir. Pero allá, por ejemplo, tenemos, o sea, en nuestro país sabemos que está la ley nueva, ¿cierto?, de que los municipios tienen que tener sus planes de emergencia. Nosotros oficiamos ya para saber cómo estaban los planes de emergencia comunales de la zona norte. Bueno, de todo el país le pedimos esa oportunidad, pero es por la situación que se está viviendo. Pero cómo seguimos avanzando en este tema de la prevención, cómo nos vamos preparando. Yo creo que debido a nuestra experiencia de 2010, ¿cierto?, cómo seguimos avanzando en ese punto. Esa es mi consulta. Y lo otro, que nos pudiera aclarar las cifras, porque yo sé que usted nos dijo muy claramente que sobre 8 es destructivo, ¿cierto? Eso lo tenemos todos claro. Pero no me quedó muy claro el tema de los años. Cada 12 años... Es evidente que se viene un megaterremoto cada 30, y me confundí un poco con los tiempos. Sabemos que en cualquier momento puede ocurrirse. El punto es más o menos una proyección, más que nada para que nosotros estemos claros con ese punto. Pero eso era, presidente. Gracias. Director. Muchas gracias. Vamos a juntar la pregunta. ¿Alguien más? Diputado Bobadilla, diputado Ragbet, diputado Araya. No, presidente, más que pregunta, un par de reflexiones. O sea, yo creo que el trabajo que desarrolla el instituto, ¿cierto?, el Centro Sismológico, es un trabajo que yo creo que está invisibilizado. Poco se sabe, poco se conoce, y es de una trascendencia no menor. Yo la verdad es que a través de la exposición he constatado que hay muchas cosas que no tenía idea. Y yo creo que un número no menor de chilenos tampoco tiene idea de lo que ustedes hacen.
Creo que es importante, presidente, lo que ha ocurrido al invitarlo, ¿me entiendes? Porque creo que la información que nos entregan es tremendamente importante para el manejo diario que uno tiene con el territorio que representa. Así que le felicito por el trabajo desarrollado. Y lo otro, presidente, yo creo que acá, en la última lámina decía respecto a los desafíos. Yo creo que a lo mejor algo podemos hacer, por último, aunque sea algo testimonial, sí, nosotros, tomar el acuerdo y pedir, ¿me entiende?, a la Senapred o a DIPRES o al Ministerio de Hacienda, quien corresponda, que hagan los mejores esfuerzos para implementar este nuevo equipamiento, y para eso se necesitan recursos. Entonces quizás pudiéramos tomar al final un acuerdo en esa dirección. Perfecto, no hay problema. Diputado Reckler, tiene la palabra. Sí, interesante la exposición. Voy a ir a un tema más que nada para conocimiento general. Sabemos que la placa de NASCAR se mete debajo de la Continental y la va presionando, la va levantando además, ¿no es cierto? Y la va comprimiendo. Pero en alguna parte la placa de NASCAR se está separando. Eso es interesante, digamos, ¿por dónde viene? Digamos, porque no es una cosa mágica. ¿No es cierto? Antiguamente se dice que la Tierra era una sola, la Pangea, digamos, era una sola, y después se fue dividiendo, ¿no es cierto? América estaba junto con África, y la Antártica era la parte de Chile. Pero ¿cómo? Yo sé que están flotando, por así decirlo, sobre el magma, pero ¿en qué parte se va separando? Diputada Riquelme, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Fantástica la presentación, profesor. Conocemos su trabajo a través de la televisión, principalmente. Y el esfuerzo que ha hecho usted a cargo del centro sismológico que lo ha llevado, le puedo decir que usted ha encabezado que el centro hoy día pueda hacer lo que sea, y le ha dado la visibilidad necesaria, muchas veces en las pantallas de televisión. Y eso ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Todos en Chile nos creemos expertos en terremotos, ¿cierto? En gran medida tenemos algo de expertise. Yo soy de la región de O'Higgins. Me asombra lo que está diciendo la fibra óptica, lo encontré fascinante. Me preocupan dos situaciones. Una, usted escuchó que yo al principio estaba hablando de un tranque, el tranque Millahue, que es un tranque particular, que está en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, y que es un tranque que, producto de la inundación que pasó hace un par de meses atrás, llegó a 2,5 millones de metros cúbicos, cumpliendo su cota, pero fue intervenido. Al ser un tranque particular, necesita autorización de la DGA todavía, porque hay un proyecto de ley para que no lo tenga, pero necesitaba la autorización de la DGA para ser intervenido. Sin embargo, fue intervenido por los particulares. Y eso provocó que el muro de contención se redujera en su capacidad a 10 metros y 4 metros. De tal forma, y además se intervino como una fosa de evacuación que tienen los tranques, que es como cuando uno llena la tina, ¿verdad? Es el rebalse, ¿cierto? Exactamente. Se intervino de tal forma que la gravedad no permitía que el agua pudiese salir. Se hicieron obras para remediar aquello, y se evacuaron a 270 familias que estaban en grave riesgo. Hoy en día tenemos, como usted escuchó, un presupuesto, la Comisión Nacional de Riego, que va a trabajar en esto, pero es un trabajo de largo aliento, porque para poder reparar este muro se requiere que se evacúe el agua. Los muros en los tranques se reparan con los tranques secos. Por lo tanto, tenemos que esperar la temporada estival. Lo que se va a hacer ahora son obras de mitigación, probablemente. Y con eso solucionamos un poco el problema de la inundación, si hay otra lluvia fuerte. Pero dice el informe, en una pequeña parte, dice no es, y me gustaría tener algún correo para compartírselo, dice: no es posible asegurar la estabilidad del muro de tierra del embalse. Y esto es gravísimo, porque es precisamente el muro que separa la comunidad del tranque o de la acumulación de agua. Me preocupa frente a un movimiento sísmico que pueda ser importante
y que pueda causar algún evento de estas características. Yo sé que los recursos son pocos. Hoy en día se han puesto medidores de la DGA para ver el volumen del agua y uno lo puede ver por internet, por aquí, por el teléfono. Puedo ver la cota de agua. Pero, ¿será posible dentro de esta factibilidad, considerando el alto riesgo de esta comunidad, que se pueda colocar algún sensor en ese lugar, dada esta contingencia especial que estamos viendo? ¿Es posible aquello? ¿Resultaría de ser así? Esa es mi pregunta, profesor. Y muchas gracias nuevamente. Director, tiene la palabra. Son varias preguntas. Por favor, como usted estime conveniente. Por el mismo orden que fueron realizadas. La primera es cada 12 años, si uno toma los últimos 450 años de registro documental, desde que los españoles empezaron a escribir su documentación, un terremoto, debido a la descripción de los daños, debido a cómo se sintieron, si se sintieron en Arequipa, si se sintieron en Buenos Aires, en fin, ese tipo de cosas, cuánto duraron. Hay terremotos que duraron, por ejemplo, entre 2 y 3 credos. Eso significa un par de minutos al menos. Entonces eso significa que el terremoto tiene una cierta magnitud. ¿Ya? Para que dure un par de minutos es como el terremoto del Maule, de ese orden. Entonces toda esa información uno la puede vaciar en un documento y con eso estimar, comparándolo con los terremotos actuales, puede decir qué tamaño tuvieron. Y eso nos indica que hay aproximadamente, como mínimo, un terremoto de magnitud 8, alrededor de 8, cada 12 años, desde la llegada de los españoles, los últimos 450 años. No significa que cada 12 años va a haber un terremoto, eso no significa. En algunos casos han ocurrido terremotos con años de anticipación. En un caso, 2 terremotos de magnitud 8 o superior ocurrieron con 33 horas de diferencia en Concepción, el año 60. Ocurre el 21 de mayo a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Ocurre un terremoto de magnitud 8.1, y 33 horas después, el 22 de mayo a las 3 de la tarde, ocurre el gran terremoto de magnitud 9.5 desde, yo diría que de Traillén hacia el sur, ocurre. Fueron 2 terremotos, uno un día y el otro al día siguiente. Así que eso, como digo, no significa que sean cada 12 años exactamente, sino que pueden ocurrir con una variabilidad. La placa de Nazca, esto es solamente para los terremotos. Voy a poner esta figura de aquí abajo a la derecha. Sabemos que esta placa se está apuntando a razón de 6,5 centímetros cada año. Medidores en Isla de Pascua, Juan Fernández, San Félix, en las islas, se están moviendo a razón de 6,5 centímetros por año con respecto a estaciones estables en Argentina, en Fortaleza, en Brasil. La Isla de Pascua se está acercando al continente. Sí, se va a acercar. Los vuelos van a ser más cortos. Exactamente. Sí, supuestamente. Entonces 6,5 centímetros cada año se empieza a acumular deformación aquí, se empieza a acumular deformación a 6,5 centímetros cada año. De manera que en 100 años se acumulan 6,5 metros. Y en 200 años es 13 metros. Eso significa que si no hay un terremoto en 200 años, es probable que el próximo terremoto que ocurra, va a liberar 13 metros de desplazamiento, y ese va a ser un magnitud 8,5, como mínimo, 8,6, 8,7, de ese orden, para 13 metros. En el caso del Maule fueron 20 metros. Entonces es una cosa mucho más grande. Y vale para este tipo de terremotos. Aquí tenemos otro tipo de terremotos que son distintos. Estos terremotos ocurren adentro de la placa que subducta, y esos son terremotos que pueden producir bastante daño, como el de Chillán de 1939, que es el que ha causado mayor número de víctimas fatales. ¿Ya? Se habla entre 5.000 y 28.000 personas fallecidas por ese terremoto. El terremoto de Tarapacá, de que ocurre hace un par de semanas atrás, es de este tipo también. Así que eso lo conocemos menos, porque para ello para estudiarlo se necesita instrumentos. No se puede describir, no tienen los mismos efectos que los terremotos que con tsunamis o cosas así, de manera que estos se conocen un poco menos, no se conocen tan bien. Esto se puede explicar mucho mejor, el mecanismo de cómo ocurren en estos es menos conocido. Ahora, la otra pregunta, perdón, ¿he respondido a las preguntas? Sí. La otra pregunta de ¿por qué, dónde
voy a tener que volver a detenerme. ¿Dónde nace la placa? Porque por un lado se consume y por el otro lado tiene que generarse en alguna parte. Y eso ocurre acá. Eso ocurre aquí, en esta región. Toda esta región. Aquí se está generando placa. Aquí lo que sucede, claro, lo que sucede es que si uno se imagina la Tierra, en el interior de la Tierra hay corrientes de convección. Corrientes de convección es lo mismo que ocurre cuando uno calienta el agua en un pote, en la tetera, en la antigua tetera o en las actuales hervidores. Uno pone el gas aquí abajo. El agua que está aquí en el recipiente, si este recipiente se calienta, el agua al calentarse sube porque pierde densidad, se levanta, pierde densidad, y el agua que está más fría empieza a bajar por los lados. Entonces el agua caliente sube por el medio y el agua fría baja por los lados. Eso es lo que se llama corriente de convección. Lo mismo sucede en la Tierra, en el interior de la Tierra. Si esta es la superficie de la Tierra, entonces desde el núcleo hay corrientes de convección que hacen esto. Esta material. Y justamente aquí está esta parte es justamente donde están saliendo la corriente de convección y sale material. Y ese material hace que se separen las placas. Y entonces esta es la parte superficial. Esta parte de aquí es la parte superficial de la corriente de convección, y cuando llega a chocar con la placa sudamericana, entonces penetra abajo, la placa de Nazca penetra abajo la placa sudamericana y se mete y empieza a ser parte del nuevo ciclo. Esa es la razón por la cual todo está en movimiento, porque hay calor en el interior de la Tierra que quiere liberarse, quiere salir, porque la Tierra quiere ponerse a la misma temperatura en el ambiente que en el exterior, que es bastante más baja que lo que está en el interior. En el interior hay como 5.000 grados en el núcleo interno. Entonces esa temperatura tiene que salir, ese calor tiene que salir de alguna manera. Y la manera más eficiente que tiene la Tierra de hacerlo es con corriente de convección. Esa es la explicación del por qué sucede esto y por dónde sale el material y por dónde se hunde. Y esto está sucediendo en varias partes de la Tierra simultáneamente. Bueno, el calor también se libera con erupciones volcánicas, ¿cierto? Diputado Recbe, por supuesto. Señaló antes el terremoto de Chillán y del año 60. Hay publicaciones que dicen que el epicentro del terremoto del año 60, que todos lo conocen por el terremoto de Valdivia, fue en Traillén. ¿Efectivamente es así? Muy cerca, está muy cerca, ¿sí? Está muy cerca de Traillén. Yo diría que... Porque yo soy de Traillén, por eso le digo. Ah, bueno, yo estaba en Traillén cuando ocurrió ¿sí? el terremoto. Sí. Sí, yo era chico todavía, claro, para ocurrencia del Vamos a hablar después. De algo me acuerdo. A ver, la otra pregunta era... perdón. Nos vamos al tranque. Yo diría que en realidad la primera cosa que yo le pediría a un grupo de ingenieros, especialistas en que evaluara el tranque, que es lo que hiciera la relación. Yo me imagino que la Dirección General del Agua probablemente lo hizo y tiene el informe. Y esa yo diría que es la manera, hay expertos que se dedican a analizar, saben las características de cada tranque, saben las fuerzas que están siendo aplicadas sobre cada elemento del tranque, y ellos pueden recomendar la mejor manera, la manera más segura también para la población, de cuáles son las medidas remediales que hay que tomar. Yo diría que esa es la primera parte. Ahora la segunda parte respecto al instrumento. Si uno puede instalar un instrumento, nosotros podríamos instalar un instrumento eventualmente, podríamos en algún lugar de la cercanía para determinar los niveles de aceleración o los niveles de movimiento que puede haber en esa región producto de un sismo. Pero eso le va a ayudar para conocer qué es lo que sucedió. Pero no en la operación de saber qué es lo que podría suceder con el tranque, ¿ya? Yo, como digo, hay especialistas, ingenieros, que se dedican han dedicado su vida a hacer este tipo de trabajos y saben, tienen mucha experiencia, y ellos podrían recomendar no solamente el remedio, las acciones remediales, sino que también qué tipo de monitoreo uno puede hacer. Y ahí nosotros podríamos participar eventualmente, si es que nos recomienda con algún tipo de instrumento que nosotros tengamos, encantado de poder ayudarles. Diputados. Perfecto. Yo solamente quiero, antes de hacer la pregunta, quiero pedir el acuerdo
de oficiar a Senapred, para que informe cuál ha sido el tema presupuestario que le ha otorgado en el convenio al, digamos, Centro de Sismología de la Universidad de Chile los últimos 3 años, cuál ha sido el incremento y, por otra parte, nos gustaría tener una propuesta de ustedes, cuál sería lo ideal si lo pudieran remitir a la comisión. Primero, el oficio, ¿están de acuerdo? Vamos a tener la directora acá. Y lo otro, director, nos gustaría saber cuál es lo óptimo de ustedes en el tema presupuestario para eso, porque próximamente empieza la glosa. Así que ponerlo dentro de la prioridad. Eso como petición. Lo otro, quería preguntarle yo en temas de conocimiento, ¿cuál es la relación entre los sismos que se producen en el día o en la noche? ¿Hay algún patrón? ¿Son más recurrentes en el día, en la noche? Eso directamente. ¿Puedo tomar la libertad y decir solamente unas palabras respecto al presupuesto que tenemos? Por favor. Estamos en democracia. No, Senapred ha sido de siempre. Nosotros presentamos un presupuesto exploratorio todos los años, en mayo, ¿no es cierto? Entre mayo y junio presentamos el presupuesto exploratorio, y ese es tomado por Senapred y después el cual lo acepta y dice, ya voy a defenderlo. Va con DIPRES, y DIPRES siempre nos dice, no, en realidad presupuesto año anterior menos del 2,5%. Eso es lo que hemos tenido en el último tiempo, excepto el año pasado, que hubo un incremento con el factor de un 5% de ese orden. Esa es la palabra. Así que Senapred ha hecho su trabajo en el sentido de llevar la solicitud a DIPRES, y no ha tenido todo el éxito que nosotros hubiésemos querido, pero tampoco han tenido el éxito que ellos quieren con su propio presupuesto. Esa es la primera palabra. Y muchas gracias por esta idea de hacer una solicitud, ¿no? Así que muchas gracias. Y respecto a su pregunta, si los sismos entre el día y la noche, hay gente que se ha dedicado a estudiar si hay variaciones entre, por ejemplo, con la luna, con las fases de la luna, con las mareas. Y se han encontrado, por ejemplo, con las mareas ha habido un tipo de correlación con los sismos que están asociados a volcanismo de las cámaras magmáticas, porque aparentemente la variación, las mareas terrestres, por ejemplo, hay variaciones del orden de 30 centímetros. Uno se levanta y sube todos los días, así, como 30 centímetros. Y eso es lo que permite que el fluido que está en el interior cerca de los volcanes pueda generar terremotos. Es un mecanismo. Pero eso es todo lo que se ha encontrado. Respecto a variaciones con el día y la noche, no se han encontrado correlaciones con diferentes estaciones del año, con primavera, cuando hay de hielo, en fin, tampoco se han encontrado. No. En algunas partes han encontrado que podría haber con lluvias, producto de la carga de la lluvia, en fin, ese tipo de cosas, pero cada vez, ahora que tenemos muchos instrumentos, nos podamos dar cuenta de los terremotos más chicos. Pero son estudios incipientes todavía, que son poco concluyentes. Muchas gracias, director. Bueno, agradecer toda esta cátedra que nos ha dado el día de hoy, pero tenemos claro que el Congreso se mueve, por eso algunos colegas no llegan atrasados. Eso nos quedó muy claro. Bueno, queremos agradecer la presentación del director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, señor Sergio Barrientos Parra, quien asistió junto a la señora Carol Salgado Balboa y los señores Rodrigo Amenábar Moreno y Víctor Cornejo Piña. Así que muy agradecidos por esta presentación y quedamos al pendiente de la información para el tema presupuestario. Bien, finalizando esta sesión, agradecer la asistencia de todos los presentes, también a don Fernando Recio por informarnos sobre la situación de ambos voluntarios de bomberos. Tenemos la próxima semana, seguimos con el tema del proyecto de las, digamos, alarmas de humo, y tenemos sesión en breves minutos más. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.